Bien, jóvenes. Creo que pueden ver, ¿verdad?, lo que estoy compartiendo. En la clase de ayer me quedé, creo que por este problema. Habíamos resuelto un problema de equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Solo ejercicios del capítulo 15. Quiero decir, el 5, quiero decir. Capítulo 5 es aplicaciones de leyes de Newton. El capítulo 4 son leyes de Newton, o sea, leyes del movimiento. Y el capítulo 5 son aplicaciones. Cuando decimos aplicaciones nos referimos a ciertos sistemas como ser la máquina de Eyewood, que es un sistema bastante conocido, ¿verdad? Es un sistema de poleas. La máquina de Eyewood es muy importante porque tiene bastantes aplicaciones prácticas. Ustedes, sin lugar a dudas, han visto alguna vez alguna máquina de Eyewood. Bueno, entonces, en esta máquina de Eyewood que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, nosotros tenemos una máquina con 2 pesos. Esta máquina tiene una carga de 15 kilogramos de ladrillos que cuelga del extremo de una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción y tiene un contrapeso de 28 kilogramos en el otro extremo. Como se muestra en la figura, el sistema se libera del reposo. Entonces, nosotros vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los pesos, tanto de la carga de ladrillos como del contrapeso. También vamos a dar respuesta a esta pregunta, que es ¿qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos? ¿Y qué tensión hay en la cuerda mientras la carga se mueve? Bien, son 3 preguntas. Esta es la máquina de Eyewood. Una máquina de Eyewood es una polea y esa polea tiene una cuerda mediante la cual están conectadas 2 pesos. Ahora, en la máquina de Eyewood, los 2 pesos tienen que ser diferentes, porque si no ya no sería una máquina de Eyewood, porque el propósito aquí es que esto se mueva, ¿verdad? Entonces, la polea, vamos a decirte que no tiene masa y que tampoco hay fricción. Eso nos facilita bastante el cálculo porque cuando la polea no tiene masa, nosotros ignoramos la rotación de la polea, que más adelante sí vamos a tomar en cuenta esa rotación. Y al no tener fricción, también vamos a asumir de que las 2 tensiones son las mismas, tanto en este contrapeso como en la carga de ladrillos. O sea, los 2 pesos van a tener la misma tensión, van a tener un peso diferente. Aquí en la máquina de Eyewood no hay normal, ¿verdad? Porque estos 2 pesos no están en contacto con ninguna superficie y tampoco hay fricción. Ahora, lo complejo de la máquina de Eyewood es a la hora de encontrar la aceleración, porque dependiendo, en este caso es bastante lógico, ¿verdad? Y que si a ustedes les preguntan hacia dónde se va a mover esto, ustedes ya saben hacia dónde se va a mover. ¿Por qué saben? Porque en el lado derecho tenemos un peso mayor que en el izquierdo. Entonces, como este peso es mayor, esta masa es mayor, tiene un peso mayor, entonces el sistema se va a mover. ¿En qué sentido? Se va a mover en sentido horario. Ahí es donde está lo complejo de la máquina de Eyewood, que para resolverla nosotros tenemos que darle un sentido a la rotación. Aquí vamos a hablar de rotación, ¿verdad? El sistema puede girar en sentido antihorario o en sentido horario. En este caso, el sistema va a girar en sentido horario porque este peso es mayor que este. Entonces, nosotros vamos a dibujar diagramas de cuerpo libre tanto para los ladrillos como para el contrapeso. Entonces, fíjense bien, aquí es fácil identificar la fuerza, ¿verdad? Sobre el contrapeso y la carga de ladrillo solo hay 2 fuerzas, su peso y la tensión. O sea que los diagramas son bien simples. Lo complicado está en lo siguiente. Como nosotros dijimos que este sistema va a girar en sentido horario a favor de las manecillas del reloj, porque este peso es mayor, entonces nosotros vamos a decir que la aceleración de este sistema va a ir en sentido horario, de manera que las fuerzas que van hacia arriba para el peso del lado izquierdo van a ser positivas y las fuerzas que van en el lado derecho
hacia abajo van a ser positivas. No sé si me explico. Vamos a ver. Con estos dibujos vamos a entenderlo mejor. En la carga de ladrillos, todo lo que va para arriba en el eje Y positivo, todo lo que va para arriba es positivo. Mientras que en el contrapeso lo que va para abajo es positivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos tomando ya un movimiento de rotación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, para los ladrillos la tensión va hacia arriba, es positiva. Para este contrapeso, su peso va hacia abajo, lo vamos a tomar positivo. ¿Por qué así? Porque si no lo tomamos de esa forma, entonces el problema no nos va a dar resultado, el resultado deseado. O sea, vamos a llegar a una contradicción. De manera que, fíjense bien cómo he colocado yo el sistema de coordenadas. Para el caso de los ladrillos, yo pongo el sistema, el eje Y positivo hacia arriba, como es costumbre, mientras que para el contrapeso, el eje Y positivo lo pongo hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo voy en este sentido, miren. En sentido horario. O sea, el sentido horario es el sentido positivo. Entonces, por eso el eje Y aquí va positivo hacia abajo. Bueno, aquí están las fuerzas. Solo hay tensión y peso. La tensión para el ladrillo es la misma tensión que el contrapeso. ¿Por qué es la misma? Porque la cuerda es la misma y aparte que en la polea no hay fricción. Bien, los pesos cambian. Aquí tengo la masa 1 por G y aquí tengo la masa 2 por G. Ahora bien, ¿qué hacemos después de esto? Aplicar la segunda ley. ¿Cuál es la primera pregunta? Dibujar los diagramas de cuerpo libre. Ya los tenemos. Estos son los diagramas de cuerpo libre. Están bien hechos, ¿verdad? Están bien hechos el diagrama. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos? Algo interesante con la máquina de iWood es que como nosotros estamos despreciando la fricción, la tensión va a ser la misma. Si la tensión es la misma, la aceleración va a ser la misma. Entonces, me están preguntando la aceleración de la carga de ladrillo, perdón. Me están preguntando la aceleración de la carga de ladrillos. Entonces, la aceleración de la carga de ladrillos es la misma aceleración del contrapeso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos aplicar la segunda ley solo a un objeto a la vez. No se lo podemos aplicar a dos objetos. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué sigue ahora? Como nosotros ya elegimos el sentido horario como el positivo para la aceleración por lógica, ¿verdad? Porque ya sabemos de que el sistema se va a mover en sentido horario, porque esto pesa más que esto. Entonces, vamos a plantear el problema de la siguiente forma. La aceleración de la carga de ladrillos. Utilizamos la segunda ley de Newton aplicada únicamente a la carga de ladrillos, suma de fuerzas en Y, porque el movimiento ocurre en Y, solo en Y. ¿Qué fuerzas hay sobre la carga de ladrillos? Está la tensión hacia arriba positiva y el peso de los ladrillos hacia abajo, por eso negativo. Y eso lo igualamos a la masa de los ladrillos, M1, por la aceleración. Bueno, ahora, la tensión es la misma en ambos lados. Yo no puedo resolver no puedo resolver el problema con una sola ecuación porque tengo dos incógnitas aquí, la tensión y la aceleración. Necesito otra ecuación para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, escribo la segunda ley para el contrapeso. De la misma forma, la componente Y, porque el movimiento es en Y. Solo que debemos tener cuidado en algo. Para el contrapeso, el eje Y positivo va hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, es positiva. Al contrario de en el caso de los ladrillos. Y la tensión, que es la misma, en este caso es negativa porque va para arriba en el eje Y negativo. Y esto lo igualo a masa por aceleración. Fíjense bien, hay otro método para resolver la máquina de iWood. En algunos otros libros, otras personas lo que prefieren es dejar todo tal y como está. O sea, los ejes colocarlos siempre igual. El eje Y positivo siempre hacia arriba, pero a la aceleración colocarle el signo que uno estableció desde el inicio. ¿De acuerdo? O sea, como nosotros establecimos que la aceleración es positiva en sentido horario, nosotros le colocamos en estas dos ecuaciones el sentido a la aceleración, pero eso lo vamos a dejar mejor para otra clase.
Lo voy a explicar mejor en otra clase. Por ahora vamos a seguir este método que estoy empleando. Entonces, tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Una para los ladrillos y otra para el contrapeso. Entonces, como se fijan ustedes, ¿por qué cambia aquí el signo de la tensión? Porque para el contrapeso, lo que va hacia abajo es positivo y lo que va hacia arriba es negativo, al contrario de la carga de ladrillos. Entonces aquí tengo un sistema de dos ecuaciones y ya lo puedo resolver porque tengo dos incógnitas, tensión y aceleración. Son dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, ¿qué quiero encontrar yo? Quiero encontrar aceleración. Entonces, lo lógico sería despejar la tensión de una ecuación y sustituirla en la otra, ¿de acuerdo? Entonces, agarro una ecuación. La 2, por ejemplo, despejo para la tensión y me queda esto. Esta tensión, como es la misma, la sustituyo en la primera ecuación. Al sustituirla, aquí lo que hice fue factorizar. Al sustituir esa tensión en la primera ecuación, nos queda esto. Ahora, la única incógnita es la aceleración, ¿de acuerdo? Agrupo en un solo lado los términos que tienen aceleración y factorizo. Y en otro lado, cantidades ya conocidas. Ahora despejamos para la aceleración y tenemos esto. Las dos masas son conocidas y la gravedad es conocida. Así que podemos asignar los valores numéricos para obtener el resultado. Y la aceleración que obtuvimos es 2.96 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración que tienen los ladrillos y también el contrapeso, porque es la misma. Ahora bien, esta aceleración es positiva, justo como nosotros habíamos propuesto desde el inicio, que la aceleración iba a ir en sentido horario, por eso elegimos ese sentido como negativo. ¿De acuerdo? Y la aceleración me quedó positiva. ¿Qué pasa si una persona hubiese elegido el sentido antihorario como positivo? La aceleración le hubiese dado de signo contrario. O sea, aquí es como jugar a prueba y error. O sea, la máquina de iBot es un sistema que merece especial atención, ¿verdad? Porque hay varias formas de resolverlo. Esta forma que yo les estoy enseñando es un método, pero hay otros métodos. Ustedes pueden consultar en otros textos cómo se resuelve una máquina de iBot y van a ver que hay otros métodos también. Entonces el sistema no es complejo, pero si uno tiene bien claro eso de la orientación de los ejes. En este caso yo lo que hice fue cambiar la orientación del eje Y en ambos lados para que el resultado me saliera bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo la aceleración. Ahora me piden encontrar la tensión en la cuerda. La tensión es la misma en ambos lados. Por lo tanto, con esta aceleración, yo lo que tengo que hacer es sustituir esa aceleración en cualquiera de las ecuaciones, ya sea la 1 o la 2, y despejar para la tensión. Pero como aquí ya lo tengo resuelto, entonces sustituyo la aceleración acá y obtengo el valor de la tensión. Entonces, es simple. Lo que tenemos que hacer es sustituir este valor acá, sustituir la masa 2, y tenemos que la tensión es 191.52 newton. Ese es el valor de la tensión. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Está claro cómo resolver la máquina de iBoot o no? Si tienen alguna duda. Lo complicado de la máquina de iBoot es que tenemos que darle a la hora de elaborar los diagramas, ¿verdad? Como yo les dije, fíjense, la tensión en ambos pesos va hacia arriba. El peso en ambos objetos va hacia abajo. Pero lo que sucede es que la aceleración va a tener un solo sentido, ¿de acuerdo? Este objeto se va a mover arriba y este objeto se va a mover para abajo, ¿de acuerdo? Pero la tensión siempre va para arriba y el peso siempre va para abajo. Entonces, a la hora de hacer los diagramas tenemos un problema. Para los ladrillos se van a mover para arriba y el contrapeso se va a mover para abajo, pero la tensión siempre va hacia arriba y el peso siempre va hacia abajo, como ven en los diagramas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que hacer para resolver el sistema es invertir los ejes, invertir el eje Y. Para los ladrillos, yo pongo el eje Y positivo para arriba y para el contrapeso el eje Y positivo hacia abajo. Esto lo hago para que el sistema pueda resolverse, sea soluble.
De lo contrario, no se va a poder resolver. Otra forma de hacerlo es poner el eje Y siempre positivo hacia arriba, pero a la aceleración asignarle un signo. Por ejemplo, si ustedes dicen el sistema se va a mover en sentido horario, tomémoslo positivo. Entonces usted le coloca el signo a la aceleración. Por ejemplo, si usted le pone aquí el eje Y positivo a este, la aceleración iría en Y negativo. Hubiese tenido que ponerle un signo menos a la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la forma más fácil de hacer esto es así como con este método que yo lo hice. Claro, a ustedes ahorita les parecerá un poco confuso, porque es la primera vez que ven esto, pero por eso tienen que estudiar muy bien esta máquina de iWood, revisen los libros, si es posible varios libros, para que ustedes puedan tener un mejor panorama, ¿verdad? De cómo enfrentar este tipo de problemas. Bueno, jóvenes, no sé si alguien iba a preguntar algo. Está claro, Lick. Bueno, perfecto. Entonces continuemos. Vamos a continuar, vamos a ver otro ejercicio. Este problema también es muy importante entenderlo. Es un problema, digamos, un problema especial, ¿verdad? Especial importancia para nosotros, porque aquí vamos a hacer uso de varios conceptos. Es más conceptual que teórico. Vamos a poner en práctica lo que aprendimos sobre se pone de pie sobre una báscula de baño dentro de un elevador de 850 kilogramos, incluyendo al estudiante. Ajá. El cual es soportado por un cable. Al comenzar a moverse el elevador, la báscula marca 450 newton. Estos problemas hay que leerlos bien detenidamente, ¿verdad? Para poderlo entender. Bien, entonces, vamos a ver. Primero, se nos pide, determine la aceleración del elevador. Luego, ¿cuál es la aceleración si la báscula marca 670 newton? Ahora, si la lectura es cero, debería preocuparse el joven, explique. Y luego, en los incisos A y C, ¿cuál es la tensión del cable? Bien, solo permítame un segundo, jóvenes. Ya regreso. Bien, jóvenes, disculpen la interrupción. Entonces, continuemos. El estudiante de física que tiene un peso de 550 newton se pone de pie sobre una báscula de baño, ¿verdad? Dentro de un elevador. El elevador, junto con el estudiante, tiene una masa de 850 kilogramos, el cual es soportado por un cable. Al comenzar a moverse el elevador, la báscula marca 450 newton. Al comenzar a moverse el elevador. Entonces, como ven ustedes, en el elevador pasan cosas muy extrañas. Ustedes ya lo han experimentado porque se han subido a un elevador y han notado, ¿verdad?, que cuando el elevador va hacia arriba o hacia abajo, uno siente una reacción en el cuerpo, ¿verdad? Una reacción distinta. Eso se debe a los efectos de lo que es el peso real y el peso aparente, la diferencia. Entonces, primero vamos a determinar la aceleración del elevador. La aceleración del elevador. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, este es el elevador. Dentro del elevador hay un estudiante. Hay una báscula. Lo que está marcando la báscula aquí sería el peso aparente del joven, porque si retrocedemos, fíjense bien, el peso del estudiante es de 550 newton.
¿de acuerdo? Pero la báscula, al comenzar a moverse el elevador, marca 450 newton, marca un peso menor que el peso real del estudiante. O sea, este peso es el peso que tiene el estudiante cuando está en tierra firme, pero con el elevador la báscula marca 450. Entonces, aquí la báscula está engañando al estudiante, ¿verdad? Le está mostrando un peso que no es el real, por eso le llamamos peso aparente. El elevador, entonces, no sabemos si en este momento se está moviendo hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? No sabemos, solo sabemos que la báscula marca esto. ¿Por qué razón será esto? Entonces, vamos a ver. El estudiante permanece parado sobre la báscula. ¿Qué fuerzas actúan sobre el estudiante? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Sobre el estudiante actúa el peso y la normal. La normal porque él está parado en la báscula. Cuando hay contacto entre dos superficies hay una normal. Entonces las únicas fuerzas sobre el estudiante son normal y el peso. ¿De acuerdo? La tensión no, porque la tensión es sobre el elevador. Y nosotros queremos averiguar lo que es vamos a ver, lo que queremos averiguar es la aceleración del elevador. Pero la aceleración que va a tener el estudiante es la misma del elevador. ¿De acuerdo? Porque el elevador y el estudiante y la báscula forman un solo cuerpo, la aceleración va a ser la misma. Entonces, al encontrar la aceleración del estudiante, estoy encontrando también la aceleración del elevador. Entonces, vamos a ver. Los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos que la masa del estudiante es de 550, aquí es peso, aquí era M por G, es aquí. Hay un error aquí, M por G. 550 newton es el peso real del estudiante. 850 es el peso total, elevador más estudiante. Esta es la masa del estudiante. Masa, no es peso. Este es el peso del estudiante, esta es la masa del estudiante. Entonces, miren, aquí tenemos diagrama del cuerpo libre del estudiante, solo del estudiante. Normal y peso. ¿De acuerdo? Normal y peso. Ahora bien, aquí tal vez ustedes encontrarán algo extraño, ¿verdad? El peso del estudiante. ¿Qué dijimos nosotros del peso? El peso no es una fuerza de contacto. La normal es una fuerza de contacto. Cuando ustedes se pesan en una báscula, lo que la báscula marca no es el peso, es la normal. Entonces, no sé si ya habían escuchado alguna vez eso, ¿verdad? En alguna clase de física del colegio, pero cuando usted se pesa sobre una báscula, cuando usted se para en una báscula, lo que la báscula mide es la normal, no es el peso. ¿Por qué razón? Porque el peso es una fuerza de distancia. Si ustedes estuvieran suspendidos del suelo, su peso seguiría siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la báscula lo que determina no es el peso, sino la normal, es una fuerza de contacto. Entonces, estos 450 newton que ven aquí es la normal, la fuerza de contacto entre el estudiante y la báscula, no es el peso. Este peso que yo tengo aquí es el peso real del estudiante, que son 550 newton. ¿De acuerdo? Entonces, las únicas dos fuerzas sobre el estudiante son estas, normal y peso. Bueno, ¿y esto lo voy a igualar a qué? A masa por aceleración. El estudiante tiene un peso real y un peso aparente. El peso real es 550 newton. Su peso aparente, 450 newton, es lo que marca la báscula. Entonces, si nosotros usamos la segunda ley aplicada al estudiante, tenemos esto, suma de fuerzas en Y, masa por aceleración. Normal menos el peso igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? La normal menos el peso. Pero en este caso, como les decía, la normal es el peso aparente, es lo que la báscula indica, mientras que mg es el peso real, es lo que el estudiante pesa cuando él se pesa en tierra firme, ¿de acuerdo? Lo que pasa aquí, jóvenes, es que el elevador es un marco de referencia no inercial, porque si se acuerdan cuando yo les expliqué eso, un marco de referencia inercial es un marco que no está acelerado. Los elevadores tienen una aceleración, por lo tanto no son sistemas inerciales. Por eso es que ocurren cosas extrañas. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver eso, de que en los marcos de referencia acelerados ocurren cosas extrañas llamadas fuerzas ficticias, fuerzas que uno no las puede describir con la segunda ley de Newton en forma normal.
Entonces, ahí el estudiante va a notar cosas extrañas porque él forma parte de un marco de referencia no inercial. Nosotros estamos acostumbrados a pesarnos en el suelo firme y la tierra es un marco inercial, ¿verdad? Entonces, por eso es que no, aquí tenemos ese problema. Hay un peso real y un peso aparente. Bueno, entonces, nosotros con esto sabemos de que este peso que aparece aquí en la segunda ley es el peso real y la normal es el peso aparente. Entonces despejamos para la aceleración y obtenemos esto al despejar. Tenemos que restar peso aparente menos peso real entre la masa. Y eso me da esto, una aceleración negativa. ¿Qué significa esto? Que la aceleración sea negativa. Significa que el acelerador se va moviendo hacia abajo. El acelerador va hacia abajo. La aceleración medio negativa, la aceleración es un vector. ¿De acuerdo? El estudiante siente que pesa menos. Uno siente que pesa menos cuando el acelerador va hacia abajo, mientras que cuando un acelerador va hacia arriba, uno siente que pesa más. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Como el acelerador va hacia abajo, acelerando hacia abajo, no es que vaya frenando, va acelerando hacia abajo. Entonces el estudiante se siente más liviano. Y si el acelerador continuara acelerando más todavía hacia abajo, el estudiante sentiría menos peso. Bueno, entonces ya con esto contestamos la primera pregunta, la aceleración del elevador, que es la misma del estudiante. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Qué haría si la báscula marcara 670 en lugar de 450? 670 es un peso todavía mayor que el peso real. Ahora la báscula le indica al estudiante que pesa más que lo que normalmente él pesa. Entonces, vamos a resolver el problema de la misma forma, solo que con un peso aparente diferente. Lo que la báscula determina es la normal, no el peso. Bueno, porque el peso es una fuerza de distancia, que no tiene que haber contacto con una superficie para que haya peso, ¿de acuerdo? Para que exista peso no tiene que haber contacto, mientras que la báscula lo que mide es una fuerza de contacto, que es la normal. La masa es la misma. ¿Por qué? Porque la masa es una propiedad inherente a los cuerpos, que no cambia con la ubicación, no cambia con los marcos de referencia. Entonces, vamos a ver, aplicando la segunda ley de Newton, otra vez al estudiante, tenemos normal menos el peso igual a masa por aceleración. Pero ahora lo que me cambió es la normal. Lo que la báscula mide es la normal, entonces sustituyo 670 menos el peso real, que sigue siendo el mismo, entre la masa, que sigue siendo la misma. Eso me va a dar una aceleración ahora positiva. O sea que el acelerador va para arriba. Eso me está indicando. Por eso el estudiante se siente más pesado, porque el acelerador va moviéndose hacia arriba. ¿De acuerdo? O sea, una manera de sentir más peso es subirse en un acelerador que vaya hacia arriba. Sentimos más peso y cuando va para abajo sentimos menos peso. Pero nuestra masa no cambia, ni nuestro peso real. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, otra pregunta es, ¿qué pasaría si la lectura de la báscula fuese cero? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si la báscula marca cero? ¿Debería preocuparse el estudiante? ¿Sí o no? Pues vamos a averiguar qué pasaría entonces. Si el estudiante ve que la báscula marca cero, sí debería preocuparse. Vamos a averiguar entonces qué es lo que sucede aquí. En el diagrama de cuerpo libre, cuando el estudiante nota que la báscula marca cero, la normal desaparecería, porque aquí como yo lo estoy dibujando, miren, el estudiante ya no está en contacto con la báscula. Esta normal tendría que quitarse. El peso no, el peso sigue actuando porque para que exista peso no tiene que haber contacto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los objetos que están en el aire, si ustedes lanzan una piedra hacia arriba, la piedra tiene peso y no está en contacto con nada. ¿De acuerdo? Entonces el estudiante aquí tiene el peso real del estudiante sigue siendo el mismo. Lo que nota él es que la báscula marca cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La normal sería cero, porque la báscula perdió contacto con el estudiante.
Entonces, en la segunda ley que me queda, solo hay una fuerza, que es el peso del estudiante, que siempre va hacia abajo, igual a masa por aceleración. La masa se cancela porque aparece en ambos lados, es la masa del estudiante que cambia, y me queda que la aceleración es igual a menos g. Ajá, jóvenes, ¿y esto qué significa esto? Si la aceleración del estudiante es hacia abajo y es menos 9.8, ¿qué significa eso? ¿Qué podemos concluir aquí? Que va en caída libre. Que el estudiante está en caída libre, ¿verdad? O sea que si alguna vez les pasa eso, ¿verdad? Es porque al ascensor se le cortó el cable, ¿verdad? Si uno le corta los cables No. al acelerador, entonces el acelerador está en caída libre. ¿De acuerdo? Y si ustedes se Ajá. suben a un acelerador, quiero decir, a un ascensor, y el ascensor está en caída libre, ustedes sentirían ingravidez, sentirían como que están en el espacio exterior, ¿verdad? Así como los astronautas que flotan. Eso le pasaría a usted si se sube a un ascensor y va en caída libre, usted sentiría que flota, pero su peso siempre sigue siendo el mismo, porque el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto. La masa seguiría siendo. Lo que sucede ahí es que usted estaría en un marco de referencia no inercial. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienen que saber distinguir aquí ustedes son los marcos de referencia. Marcos de referencia inerciales y no inerciales. Entonces un ascensor es un marco de referencia no inercial. Por eso ocurren cosas extrañas, como esto, de ingravidez. A esto se le llama ingravidez. La última pregunta sería, ¿cuál es la tensión en el cable del ascensor? Como sabemos de que el ascensor tiene la misma aceleración del estudiante, entonces lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la, la segunda ley, ¿verdad? Pero al ascensor junto con el estudiante, como que fueran un solo cuerpo. Entonces, como obtuvimos tres aceleraciones, pero solo vamos a encontrar lo que es la tensión en la parte A y B, ¿verdad? Porque en la última parte no hay tensión, porque si el ascensor está en caída libre es porque el cable está cortado, ¿verdad? Entonces, en la parte A obtuvimos esta aceleración. El ascensor va hacia abajo. Cuando el ascensor va hacia abajo, la tensión en el cable la obtengo con la segunda ley aplicada al ascensor, donde esta sería la masa total del ascensor más el estudiante. Entonces, para el ascensor, la tensión es una fuerza que va hacia arriba, ya sea que vaya hacia abajo o vaya para arriba. La tensión siempre va para arriba, menos el peso del ascensor, que siempre va hacia abajo, igual a masa por aceleración. Masa total, miren, en ambos casos. ¿Qué sucede aquí? Despejamos para la tensión, entonces esta aceleración aquí, y la gravedad y la masa total. Después de sustituir eso, al sustituir la aceleración negativa, ¿verdad? Obtenemos este valor para la tensión. Bien. Y ya con esto tenemos la tensión en la parte A. Ahora, ¿qué pasa con la parte B? En la parte B la aceleración era positiva porque el ascensor iba para arriba. Hacemos el mismo cálculo, solo que con una aceleración positiva. Al sustituir esta aceleración aquí en esta ecuación, esta aceleración, la masa total sigue siendo la misma, la tensión es mayor. Cuando el ascensor va para arriba, la tensión es mayor que cuando va para abajo. ¿De acuerdo? O sea que aquí estamos en presencia, ¿verdad?, de un sistema no inercial, por eso hay tantos datos, ¿verdad?, que cambian dependiendo del movimiento. Bueno, entonces, este es un problema muy interesante que vale la pena reparar, ¿verdad?, bastante en él, porque hay muchos conceptos que se han empleado a la hora de resolver el ejercicio. Lo que es peso aparente, peso real. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver ahora otro problema. Tenemos un bodeguero que empuja una caja de 11.2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante de 3.50 metros por segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0.20. Esto no tiene unidades porque es un coeficiente de fricción. Los coeficientes de fricción son números puros, no tienen unidades. ¿De acuerdo? Se llaman adimensionales. Bueno, entonces, tenemos una caja
tenemos la masa y tenemos que la fuerza es horizontal. Y la rapidez con que se mueve la caja es 3.50 metros por segundo. Vamos a contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Si se elimina la fuerza calculada en el inciso A, ¿qué distancia se deslizaría la caja antes de detenerse? Son dos preguntas. Aquí tenemos la imagen. Esta es la caja. La caja se mueve sobre un piso horizontal con una velocidad constante. La caja está siendo afectada por una fuerza horizontal. Esta fuerza es lo que obliga a la caja a moverse sobre el piso horizontal. Aquí tenemos la masa de la caja. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros acá? Siempre un diagrama de cuerpo libre. Después de hacer el dibujo, hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan en este objeto, que es la caja. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? La fuerza aplicada, F, la normal y el peso. Hay también la fricción, porque eso me lo menciona el problema, que hay un coeficiente de fricción cinética. ¿Por qué cinética y no estática? Porque la caja está en movimiento. Cuando un objeto está en movimiento, la fuerza de fricción es cinética. Cuando está en reposo, es estática. Entonces, por eso me dan el coeficiente de fricción cinética. Vamos a calcular lo que es la fuerza horizontal. ¿Qué fuerza horizontal va a aplicar el trabajador para mantener ese movimiento? Bueno, entonces tenemos estos datos. La masa de la caja, su velocidad, coeficiente de fricción cinética y la fuerza de fricción que no la conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver el diagrama de cuerpo libre, que es lo primero que tenemos que realizar, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre de la caja es bastante sencillo de hacerlo porque todas las fuerzas son horizontales y verticales. En la vertical tenemos dos fuerzas, la normal y el peso. En la horizontal tenemos dos fuerzas, la fuerza aplicada, Fx, y la fuerza de fricción, F sub x. Quiero decir F sub k. F sub k, ¿por qué se le pone un subíndice k? Porque es cinético, ¿verdad? Cuando es cinético se le pone un k, cuando es estático una s. La fuerza de fricción va en la parte negativa de x porque el movimiento de la caja es a la derecha. Y la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento de los objetos. Si el objeto se mueve a la derecha, la fuerza de fricción va a la izquierda. Y viceversa. Bueno, entonces, para encontrar la fuerza aplicada, el valor de esta fuerza, vamos a emplear la segunda ley de Newton a la caja en la dirección de X, porque en Y no hay movimiento. Hay fuerzas, pero no hay movimiento en Y, ¿verdad? Solo en X. Entonces, ahora procedemos nosotros a lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahora, una gran pregunta. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas en X será igual a 0? ¿Por qué igual a 0 la suma de fuerzas en X? Esta es la segunda ley de Newton. Ajá, jóvenes. ¿Alguien me podría contestar? ¿Por qué esta suma de fuerzas es 0? No sabría decirle, Lick. No tendrá algo que ver con el equilibrio. Porque, ajá, dígame. Porque estamos hablando de un cuerpo en equilibrio, ¿verdad? La caja es un cuerpo en equilibrio. ¿Les queda claro por qué? Fíjense bien en el enunciado, miren. La caja se mueve con rapidez constante. ¿Qué significa eso si se mueve con rapidez constante? O sea, velocidad constante. En este caso, porque se mueve en línea recta. Cuando un objeto tiene velocidad constante, ¿cómo es su aceleración? Cuando la velocidad es constante, la aceleración es igual a ¿qué? Igual a 0. Es igual a 0. Entonces estamos hablando de un cuerpo en equilibrio. Como yo les dije, equilibrio no significa que un objeto esté en reposo necesariamente. Cuando un cuerpo está en equilibrio significa que puede estar en reposo o puede estar moviéndose con velocidad constante. Entonces la caja es un cuerpo en equilibrio. De manera que la segunda ley de Newton es suma de fuerzas igual a 0.
Entonces, ¿qué fuerzas actúan en la horizontal? La fricción y la fuerza aplicada. La fuerza aplicada positiva porque va a la derecha y la fuerza de fricción negativa porque va a la izquierda. Esto lo igualo a 0. Y de aquí, ¿qué obtengo? La fuerza aplicada F. Esa fuerza, ahora bien, la fuerza de fricción tiene una fórmula que es coeficiente multiplicado por la normal. De manera que siempre que nosotros tengamos fricción vamos a tener que hacer suma de fuerzas en Y para obtener la normal. Entonces aquí lo que sigue es encontrar esta fuerza de fricción. Hacemos suma de fuerzas en Y para obtener la normal. En Y también la aceleración es 0 porque no hay movimiento en Y. Despejo para la normal coincide con el peso. Solo cuando estamos hablando de una superficie horizontal, ¿verdad? Es que la normal va a ser igual en magnitud al peso. Sustituyo esta normal que tiene este valor, lo sustituyo acá, lo multiplico por el coeficiente y ya tengo la fricción, ¿verdad? La fuerza de fricción. De manera que es bien simple, ¿verdad? La fuerza aplicada a Fx es igual a la fuerza de fricción, que es coeficiente por normal. El coeficiente es igual a esto y la normal es igual a esto. De manera que la fuerza aplicada es de 21.95 newton. Bueno, jóvenes, en la clase de hoy nos vamos a quedar por aquí, jóvenes. Vamos a continuar mañana haciendo ejercicios. Vamos a dejar el problema aquí a medias, lo vamos a continuar mañana. Entonces, la clase queda grabada, la voy a subir para que puedan repasarlo si desean. Bien, entonces vamos a